Capítulo 13. Jude no regresó hasta que estuvo seguro de que Brenna dormía plácidamente. Cuando entró, la descubrió acurrucada frente al fuego, en medio de una cama plegable que había sacado del trastero. Brenna hizo un suave sonido cuando sonó el clic de la puerta al cerrarse, y Jude se detuvo esperando que despertase. Pero ella continuó respirando de forma serena y regular. Jude se relajó, se quitó la chaqueta y se despojó de las botas sin hacer ruido antes de acuclillarse delante de la chimenea. Le dolía incluso el cráneo a causa de la humedad de la nieve. Se había negado a propósito a utilizar sus habilidades para protegerse, pero a pesar de su necesidad de recuperar el control, no se había alejado de aquella mujer que representaba una amenaza para él a un nivel visceral. Incapaz de dejarla sola en la oscuridad, de modo que había montado guardia e intentado, una vez más, reparar las grietas más recientes y graves que se habían abierto en el muro de silencio que rodeaba su mente. No era un estúpido. Comprendía que el silencio le había sido impuesto y que no era algo natural. Para la mayor parte de su gente era una violación de su libertad de elección. El implante P, con sus aspiraciones de introducirse en el cerebro mismo de los sí, solo serviría para agravar esa violación. Pero dejando eso a un lado, también comprendía y reconocía que para una pequeña minoría el silencio era algo que habrían elegido de haber tenido la oportunidad. Él era uno de ellos. Para Jude, el silencio era la respuesta a una plegaria, un regalo que le había permitido llevar una vida plena, no estar encerrado tras unas rejas o en completo aislamiento. Sus ojos se posaron en el cuerpo dormido de Brenna. No, pensó. Estaba equivocado. Su vida no era plena. No cuando Brenna no podía formar parte de ella. Pero el silencio al menos le permitía hablar con ella, protegerla, estar a su lado aunque fuera durante breves periodos de tiempo. Sin el condicionamiento, no habría confiado en sí mismo estando en su presencia. Incapaz de resistirse a la oportunidad de acercarse aún más, cruzó la alfombra y la miró. Sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados, lo que indicaba que se encontraba sumida en un sueño profundo. Quizá estuviera soñando, pero ni en el rostro ni en el cuerpo se apreciaba el más mínimo signo de temor. En otras palabras, estaba bien y no necesitaba que él montara guardia. Se dijo que debía apartarse, que la fascinación que sentía era justo lo que había intentado prevenir en la nieve. En lugar de eso, sus dedos se curvaron mientras luchaba contra el impulso de alargar el brazo y comprobar las tenues sombras que las pestañas arrojaban sobre sus pómulos. En aquel momento, Brenna exhaló un débil grito estrangulado. Su piel se surcó de arrugas que denotaban dolor. Acto seguido, comenzó a estremecerse y todo su cuerpo tembló a pesar del calor que desprendía el fuego las. Jude sabía lo que un varón cambiante habría hecho en esa situación. Era lo mismo que el instinto le pedía que hiciera, pese a que eso desharía cualquier bien que el frío del exterior hubiera obrado. La disonancia discrepaba lanzándole ardientes dardos de dolor a los ojos. Entonces un sollozo quedó atrapado en la garganta de Brenna, tomando la decisión por Jude. Se tendió a su lado sobre la cama, apoyándose en un codo y con la mano libre le acarició el cabello con delicadeza, dolorosamente consciente de que tan solo unos centímetros separaban sus cuerpos. Shh, duerme. Yo te mantendré a salvo. Era una promesa que pretendía cumplir. Brenna dejó de temblar al cabo de unos segundos y se arrimó para acurrucarse contra él. El calor que ella desprendía atravesó su camiseta, la sábana y el jersey que Jude llevaba para abrazarle la piel. Era imposible, pero con Brenna todo era posible. Cuando ella retiró la mano que tenía apoyada sobre la manta para acomodarla entre sus cuerpos, Jude hizo cuanto pudo para impedirse tomarla entre sus brazos. Todas las señales de alarma se encendieron dentro de su cabeza. Exponerse a un contacto mayor les causaría problemas a ambos, de modo que mantuvo las distancias, a excepción de sus dedos, que continuaron acariciándole el cabello y la contempló mientras dormía. Brenna sabía que estaba soñando. También sabía que no podía intentar despertarse. Había algo que tenía que ver, que tenía que comprender. Era un sueño de verdad, inconexo, fragmentado,
Pero lo extraño era que lo veía en blanco y negro. Sus sueños nunca habían sido monocromáticos, sino que siempre habían rebosado de color, de aroma, pero aquel lugar era frío, metálico. Poder. Tenía mucho poder y muy bien controlado. Con solo pensarlo, el corazón de su objetivo simplemente dejó de latir. El hombre estaba muerto antes de caer al suelo. Había matado antes. Esta vez había sido casi demasiado fácil. Por su gente. Lo hacía por su gente. El agua fría era como hojas afiladas contra su piel, pero tenía que limpiarse la sangre. Sangre que nadie más podía ver, porque había ejecutado a un inocente. Fragmentos de sonido empañados de sombras blancas y negras, gélidos dedos afilados, fruto de su propia mente, la sensación de peligro inminente, pero nada de miedo, ni rabia, ni ira. Y entonces lo supo. Aquel sueño no era suyo. El corazón comenzó a latirle aceleradamente en cuanto abrió los ojos. Había reinado una calma absoluta hasta que había despertado, un control aterrador. Parpadeó varias veces para aclarar las imágenes que continuaban danzando ante sus ojos, tomando lentamente conciencia del resplandor del fuego en la chimenea y de que ya no estaba sola en la cama. Jude. Su familiar aroma mitigó el pánico antes de que pudiera desencadenarse. Se apoyó sobre el codo y lo vio dormido encima de las sábanas, con un brazo extendido a lo largo de la almohada y el otro flexionado sobre la frente. Estaba inmóvil, en silencio. Brenna ni siquiera le oía respirar. Aquello la asustó. Despierta. Le tocó la áspera mejilla con los dedos. Era la primera vez que le había visto sin afeitar. Estás teniendo una pesadilla. Jude le agarró la muñeca con tanta rapidez que de sus labios escapó un chillido de sorpresa. La soltó con la misma celeridad. Te pido disculpas. Brenna le puso esa misma mano en el hombro cuando él hizo amago de levantarse. Quédate. Durante un prolongado momento en el que solo podía escucharse el sonido de su propia respiración, Brenna no pensó que él accedería, pero entonces Jude sintió de forma apenas perceptible. No apartó la mano de su hombro, plenamente consciente de los músculos y la fuerza que se escondían bajo su jersey negro. ¿Quieres hablar de ello? ¿De qué? No se apreciaba el más mínimo temblor en la voz de Jude. Nada que delatase el impacto de una pesadilla que a Brenna la habría aterrorizado de haber sido suya. De tu pesadilla. Brenna sabía lo que había visto a pesar de que no pudiera explicar cómo. Ya te lo he dicho. Los sí no soñamos. Exhalando un suspiro, se acercó aún más. El lobo que moraba en su interior ansiaba el contacto. Probablemente aquello hacía que Jude se sintiera muy incómodo, pero él no hizo nada para apartarse. Mentiroso. Jude sintió que su mente se detenía al escuchar el afecto impreso en aquella palabra. Reconocía lo que era el afecto. Había estado en compañía de cambiantes el tiempo suficiente como para comprender la importancia de comentarios aparentemente desenfadados como aquel. Sin embargo, nunca se le había pasado por la cabeza que un día él pudiera ser el receptor de ese afecto en su forma más sensual, y mucho menos recibirlo de una mujer que hacía solo unas horas estaba furiosa con él. Una acusación peligrosa. En la CINED eso habría sido cierto. Nadie quería ser acusado de tener un defecto. Brenna rió entre dientes y tiró del brazo que él había extendido sobre la almohada, para poder apoyar la cabeza encima. Su peso era liviano, aunque Jude sabía que no iba a moverse hasta que ella lo hiciera. Te prometo que no se lo contaré a nadie, bromeó, y su aliento le rozó la piel del cuello. Tu imagen de un tipo duro está a salvo conmigo. Era difícil centrarse con las curvas de Brenna apretadas contra su cuerpo. Recurrió a lo más profundo de su adiestramiento como flecha y se obligó a ejercer un control absoluto sobre sus instintos. Era el único modo de poder permitirse aquel contacto prohibido. ¿Por qué crees que estaba teniendo esa pesadilla? La atmósfera cambió, y a pesar de que no la estaba mirando, percibió su angustia en la repentina tensión de sus músculos. Brenna. Lo he visto. Aquellas palabras le golpearon como balas disparadas a bocajarro. Sabía que era lo que había visto.
lo que estaba soñando. Siempre recordaba las imágenes que veía mientras dormía. ¿Qué es lo que has visto? Mataste a alguien, dijo con un hilillo de voz. Entonces descubriste que él no merecía morir. El cerebro de Judy inició de manera automática la función de control de daños, proyectando una opción tras otra. Negarlo todo ocupaba el primer lugar de la lista. Jamás te metas en una situación en la que tu posición pueda ser descubierta. Pero si estás atrapada en dicha situación, nunca admitas nada. Mantén el control sobre tus reacciones físicas, aunque te encuentres bajo coacción, y niega todas las acusaciones. Negarlo todo es la clave para proteger al escuadrón. Niégalo todo. Era una de las primeras cosas que le habían enseñado después de que le arrancaran de su familia y le llevaran a unas instalaciones de adiestramiento. Pero hacía mucho tiempo que había dejado de huir de la verdad. No se trataba de un sueño, sino de un recuerdo. Se preparó para recibir el horror, el asco y el rechazo de Brenna. Ella alzó las manos y las posó sobre su pecho. ¿Por qué ese hombre? Jude le dijo la verdad. No pensaba defenderse con hipocresías y mentiras. Su nombre figuraba en una lista que me dio Ming Le Bon. ¿El consejero Le Bon? ¿Las flechas trabajan para el consejo? No. Esa nunca había sido su razón de ser. Que el escuadrón esté directamente a las órdenes de Le Bon se debe a que él es una flecha veterana más que a su rango de consejero. Las flechas son una fuerza independiente de la política y el poder económico. Sin embargo, el hombre que me has visto matar no entrañaba una amenaza para nadie salvo para mí. Tuvo el desafortunado honor de interponerse en un asunto de negocios del consejero. Tú no lo sabías. Confiaste en tu líder. Extendió los dedos sobre su pecho y comenzó a acariciarle. Es lo que hacen los soldados. Yo era un asesino, Brenna, dijo, rechazando bruscamente su intento de encontrar bondad en él. Me daban objetivos, me comunicaban el método elegido para darles muerte y ponían un plazo. Nunca hice preguntas sobre quiénes eran o lo que habían hecho. Entonces, ¿cómo averiguaste lo del tipo con el que estaba soñando? Cuando llevaba un año operando con el escuadrón. Tarde, demasiado tarde. Por fin comencé a hacer preguntas. Las respuestas que recibí no me parecieron veraces, así que me puse a investigar. Lo que descubrió había cambiado su identidad, de ser un soldado leal a un asesino a sangre fría. Era la segunda vez en su vida que le habían robado su identidad. Juró que no habría una tercera. En la CINED, algunos sectores de la población llaman a las flechas el Escuadrón de la Muerte. Pero nosotros creíamos que éramos la primera línea de defensa, que protegíamos a los nuestros antes incluso de que supieran que estaban en peligro. Ming cambió eso, nos convirtió en ejecutores. Entonces no deberías culparte, dijo con voz queda y resignada. ¿Tú cumplía órdenes? La interrumpió. Eso es una excusa. Dejé de poner excusas el día en que me di cuenta de lo que yo era en realidad. Brenna presionó la mano sobre su pecho y se apoyó sobre el codo con una expresión iracunda en los ojos. ¿En vez de eso vas a castigarte por ello durante el resto de tus días? Soy un sí. No tengo remordimientos. Un bufido muy femenino fue la respuesta que obtuvo. ¡Ja! Entonces, ¿por qué le llamas pesadillas a sus sueños? No entiendes lo que te estoy diciendo, repuso, mirando fijamente aquellos extraordinarios ojos. Yo era el sicario del consejo. No hay nada bueno ni aceptable en eso. Solo puede clasificarse de maldad. Hizo una pausa. Esto deja clara una cosa. ¿El qué? Preguntó Brenna, que aún no había acabado con él. Que no tienes que preocuparte de que Enrique dejara una parte de sí mismo en ti. Por supuesto que lo hizo. De lo contrario, no estaría teniendo esos sueños. No, Brenna. Temías estar convirtiéndote en un monstruo. Pero, ¿has sentido esta noche las mismas emociones que cuando tuviste la visión de la muerte de Tim? Brenna abrió los ojos como platos. Ah. Apoyó de nuevo la cabeza sobre el hombro de Jude y respiró hondo varias veces. Estaba viendo el sueño de la persona que mató a Timothy.
sintiendo sus emociones mientras pensaba en lo que iba a hacer. Todo apunta hacia esa conclusión. El alivio la inundó como si se tratara de una riada. Yo... se estremeció. Lo sé. Respondió de forma parca y desapasionada. Lo más perturbador era que Jude, a pesar de que había acudido a ella esa noche, no la abrazó como habría hecho un varón cambiante en la misma situación. Y Brennan necesitaba que la abrazara. Pero Jude no era un cambiante. Nunca lo sería.